Seguimos en Tucumán con todo y por eso ahora vamos a hablar de economía. Está con nosotros el economista Pablo Pero para que nos dé un poco de luz en toda la situación que está viviendo nuestro país y en cómo va a seguir todo esto. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, arranquemos hablando un poco del famoso plan estructural del gobierno de Milei. ¿En qué consiste y qué es lo que estamos viendo en este tiempo, en estos meses que ya lleva el gobierno en ejercicio? Bueno, desde que asumieron, lo cuenta el presidente y principalmente lo cuenta el ministro de Economía, Argentina tiene una larga historia de déficit fiscal. Sí. ¿Qué es déficit fiscal? Gastar más plata de la que tenemos, de la que ingresa al Estado. Entonces, de 120 años de historia, tenés 110 con déficit, por ejemplo. Como cualquier familia que siempre gasta más de la plata que ingresa, termina generándose un problema. Sí. Entonces ellos dijeron, de movida vamos a ir a corregir ese problema, no importa cuán grande sea y cuánto sacrificio tenemos que hacer. Cuando uno ve la historia de los ajustes fiscales, descubre que este es realmente muy grande. No voy a decir el más grande de la historia mundial, como dice a veces el presidente, pero sí un ajuste fiscal muy grande. Sí. Pero llega a la meta que tiene que llegar para que este ajuste sea sostenible, sea exitoso, que es lograr el superávit fiscal. Es decir, logra el gobierno ahora gastar menos de lo que tiene de ingresos y le sobra un poquito de plata incluso, y bastante. Sorprendió a todos con este superávit y bueno, lo viene logrando. Entonces vos me preguntas, ¿cuál es el plan estructural? En parte ese es el ancla más importante del programa y eso ¿a qué ayuda? A que, por ejemplo, si tenés superávit, no tenés que emitir para financiar gastos. Sí. Si no emitís dinero, es más probable que el dinero se revalúe, como empieza a ser más escaso, valga más, y bueno, entonces el peso a la larga tiende a revaluarse, que es algo de lo que está pasando, la inflación tiende a bajar, que es algo de lo que está pasando, y también cuando el gobierno tenga que salir al mercado a renovar su deuda, es probable que los acreedores le crean un poco más porque el gobierno va a decir, yo tengo plata que me está sobrando de lo que cobro de impuestos para pagarte cualquier cosa. En eso no le está saliendo del todo bien todavía, tiene que mejorar un par de cosas. Pero bueno, hablando de la idea estructural del gobierno de Milei, eso es lo esencial y lo que todos opinan lo mantiene a flote en los números macroeconómicos. El superávit fiscal, ese ajuste muy fuerte de las cuentas, para cambiar en eso la historia argentina de gastar más de lo que tienen ingresos. Sí. El punto es la microeconomía y lo que afecta directamente al bolsillo de la gente en el día a día. En esto, por ejemplo, nosotros vemos que el número de la inflación, en sí el número sí bajó y a lo largo de los meses va bajando. Pero esto tiene un impacto real. Muy fuerte. El número bajó, que muchos creían que ya no podía bajar más. Yo creo que un pasito más va a bajar la inflación, o 1 o 2 pasitos más, no sé si tanto como dice el gobierno, como para desaparecer, pero puede bajar un poquito más. Y el impacto en la economía real es muy grande, imagínate, porque es un ajuste muy grande de la economía. Entonces, cuando uno ve los números, por ejemplo, este ajuste ha sido incluso más grande de lo que se pensaba cuando uno leía el plan del gobierno. Entonces realmente sí genera un problema muy grande desde lo social. Al parecer los argentinos de alguna manera están dispuestos por ahora a vivir este proceso que podría haber sido otra idea, podría haber sido hago el ajuste en 2 años, por ejemplo, más paulatino, y donde la sociedad económicamente lo sienta menos, pero tal vez Milei consideró que no iba a tener el apoyo tal vez del resto del establishment político para hacer algo gradual, que no lo iban a esperar. Entonces optó por esta versión muy fuerte, donde lo que se espera es que la economía, no sé, estos números sí les sirven, pero por ejemplo antes decían va a caer 2,8 a lo largo del año, y ya apunta para 3,5 del PBI, que eso es, si yo produzco 100, bueno, este año produciré 96, por ejemplo. Una caída muy fuerte, muy atípica, muy extrema, digamos. Entonces va a caer más de lo esperado. La buena noticia ahí tal vez sería, bueno, 2 cosas. Por ahora las estimaciones dan que, a pesar de la enorme caída de este año, el año que viene habría reactivación, no sé si súper grande, pero una reactivación.
Y que a partir de julio sí se empezó a ver números un poco mejores. Milei decía, salimos como B corta, caemos muy fuerte y salimos muy rápido. Eso no pasó y la verdad que no sé si alguien que veía los números alguna vez creyó eso, pero el presidente lo decía. Pero sí vemos que en marzo llegamos, si querés, al piso, después viene como un serrucho donde un mes crecía, de repente otro sector no. Junio no fue muy bueno, hubo varios sectores con problemas, pero en julio, por ahora, todos los datos que se van viendo, porque en economía el dato firme, dato duro, sale con un mes, a veces 2 meses de demora. Claro. Entonces, los datos que se están viendo de julio, por ahora te diría, 9 de cada 10 son buenos. Cuando vos comparás el intermensual, julio con junio, todo crece despacito, es decir, se está sacando más crédito que el mes pasado, se está sacando más crédito comercial que el mes pasado. El salario real creció un poco con respecto al mes pasado, las jubilaciones crecieron un poco con respecto al mes pasado, el patentamiento, la cantidad de metros cuadrados que se va a construir, el cemento, todo eso creció un poquito con respecto al mes pasado y bueno, se espera que eso, sin ser muy fuerte, empieza a ser más sostenido, o sea, un crecimiento suave, pero muy suave, pero posiblemente bastante sostenido. Eso es lo que ahora se está viendo para la actividad económica. Sí. Mucho se habla también del poder adquisitivo y quizás de la pérdida, y que quizás es lo que más vemos en el día a día. ¿Qué se puede explicar de esto y por qué pasa y si hay expectativa de que mejore? Hay expectativa de que mejore lentamente. Es como que, yo imagino, vivíamos en un tercer piso y por una soga nos tiramos al subsuelo, hablando de ese valor del salario. Y ahora, si querés, estamos subiendo a gatas, yendo a 4 patas por la escalera despacito, ¿no es cierto? Entonces no lo sentimos. Imagínate, vivíamos en el tercer piso de alguna manera y ahora estamos subiendo del subsuelo a la planta baja, ¿no es cierto? Y muy despacio. Entonces, si vos le decís a cualquiera, mira, el salario real, que es el poder de compra, viene creciendo hace 3 meses, creció abril, mayo, junio, todos van a decirte, contale al bolsillo, porque la estadística lo dirá, pero el bolsillo no, porque es muy poquito esa mejora. Y además porque nosotros solemos quedarnos en nuestra cabeza con los precios que más suben. Por ejemplo, si la inflación fue 4,2, ponele un mes, y los salarios subieron 5, uno diría, estadísticamente estoy un poquito mejor. Pero de repente veo la luz y la luz me subió 70% y algunos mucho más de un mes para el otro. Y el gas de repente veo que estoy pagando 10 veces más que el año pasado y subió la cuota del colegio un 20. Entonces yo me acuerdo de esos valores y digo, no me alcanza. Si el salario me subió 5, por más que vos me das 4,2, yo me acuerdo que la luz me subió el doble, ¿no es cierto? Entonces uno se acuerda de esos valores muy fuertes y ya niega o dice, bueno, esto no me cierra. Nosotros cuando hacemos las estadísticas tenemos que fijarnos bien un poco el promedio, aunque sea solo una orientación, pero bueno, tenés miles de artículos que hacen a la canasta básica y la estadística está dando que el salario promedio está creciendo un poquito más y que por supuesto ese promedio vos lo tendrías que separar entre sector privado no formal, que hay mucho en Argentina y principalmente en Tucumán, sector público y sector privado formal. Y el privado formal crece un poquito más, el público formal no se ha estado potenciando mucho y el privado informal depende del sector. Hay sectores que se han quedado muy retrasados y hay algunos que están alcanzando la inflación. Claro, y en este marco también se habla mucho del tema del trabajo y, por ejemplo, de una ley de trabajo, cambios ahí estructurales que se supone que serían la forma de mejorar a la economía en el futuro. ¿Es así? Y todo ayuda. Milei no estaría buscando por ahora una salida de la actividad rápido desde la macro, ¿viste? Eso que él decía, la B, bueno, para eso tendrías que hacer algo que no lo está haciendo, entonces él apunta tal vez a mejoras de esas micros, como la que vos estás diciendo, cambia un poco la ley acá, desregulo algo. Entonces, por ejemplo, tenés en lo laboral, de los últimos 12 años casi no se vio
creación de trabajo en el sector privado formal. Claro. Y eso es preocupante porque el sector privado formal generalmente son los puestos que mejor calidad de vida le dan al empleado. Sí. Generalmente son inversiones más grandes que pueden pagar un salario más fuerte que le dé otro nivel de vida al empleado. Entonces, si ese sector hace 12 años que no crece, es porque hay algunas condiciones, no solo la macro argentina que no crece, sino que no es muy fácil hacer negocios o contratar en Argentina. Sí. Ahí tenés, por ejemplo, la famosa industria del juicio, que hay muchas personas que contratan 6 meses a alguien, no con todas las de la ley, y después pagan un juicio de 2 años de salario por haber contratado a alguien 6 meses. Entonces es muy difícil, la verdad, animarse a contratar en Argentina, y lo que está el gobierno haciendo ahora en la ley laboral es quitar algunas de estas multas, ampliar el periodo de prueba. Si vos antes 3 meses podías contratar a alguien en forma, digamos, antes de que ya sea algo permanente, ahora vas a poder hasta 1 año. Y bueno, entonces, como bajarte la multa, darte más flexibilidad para contratar, incluso va a haber un contrato que se asemeja un poco a una precarización, porque va a tener menos estabilidad, pero va a permitir que un trabajo que de ninguna manera llegase a poder ser formal por estas trabas o costos altos que pone la ley, a través de estos, vos vas a ser monotributista, pero también vas a poder tener como algunos empleados en relación de dependencia. Eso va a hacer que esas personas, por lo menos a pesar de sus salarios bajos, puedan formalizarse y tener más acceso, por ejemplo, a obra social o aportes para la jubilación. Entonces, yo creo que sí o sí esa es parte del camino. Podemos hacer más de macro, pero tenemos que resolver estos problemas de la micro, como eliminar la industria del juicio y todo. Muchos abogados que realmente hacen su profesión de complicarle la vida a un empresario, básicamente. Eso tiene que desaparecer de la Argentina, y lo que se está haciendo es parte de ese proceso. Y eso, bueno, está ocurriendo. Ojalá que sintamos mejor los efectos a partir de ahora, que entraría a reglamentarse más algunas de esas cosas que se está haciendo. Muchísimas gracias, Pablo, por haber venido y darnos un poco de luz en todo este camino económico. Muchas gracias. Ahora sí, seguimos con Carla. Muchas gracias, Mariana.